Primera de Corintios capítulo 1 verso 25, porque lo insensato de Dios es, dice ahí, más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte también que los hombres. Y eso lo corrobora, y acompáñenme por favor rápidamente, cuando ese texto ya fue motivo de estudio, solo para tomar ilación en el mismo. Acompáñenme en al libro de Job, en el libro de Job capítulo número 26. Libro de Job capítulo número 26. Ahí tenemos un excelente ejemplo bíblico de ese poder infinito y grande y maravilloso del Dios al cual servimos. Nos dice el Señor, ¿ya lo encontró? Job capítulo 26. Nos dice el Señor, verso número 5 en adelante: las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol, que no es otra cosa más que el lugar de los muertos, está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las nubes, las aguas, en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder, y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Verso 14 nos dice: he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Lo que para nuestra mente finita, mi querido hermano, y nuestro entendimiento limitado, la Escritura menciona que es grande y maravilloso a nuestros ojos. La misma palabra en Job 26, ya en el último verso, nos declara que esto solamente son, dice, los bordes de sus caminos, de su poder. Es decir, que servimos a un Dios extremadamente, diríamos, inalcanzable para poder entenderle, y nosotros como insuficientes no podríamos llegar a captar toda la majestuosidad de lo que Él representa. Cuando vamos al capítulo 1 de Corintios, que es donde estamos tomando la base de la enseñanza, en el verso número 25 menciona de ese Dios tan lleno de poder y del cual nada logramos, diríamos, asimilar de ese poder. Dice el verso 25: porque lo insensato de Dios es más sabio, que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte también que los hombres. Ahora bien, eso ya lo vimos en la clase anterior, pero era necesario hacer remembranza para tomar ilación en lo que el Señor nos va a enseñar en esta hora, a partir del verso 26. Dice el Señor: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos, dice ahí, nobles. Ahora, entremos en estudio, entremos en materia. ¿A qué hace referencia el texto bíblico? Verso número 26 dice: pues mirad, hermanos. En ese texto el verbo mirar, o el verbo mirar, que está en imperativo, hace referencia a un término griego conocido como plepei. Este término, mi querido hermano, significa mirar, pero con consideración, es decir, considerando todo lo que ya se ha expuesto. Recuerde, el término o el verbo mirar significa plepei en el griego, el cual también representa, que debemos de considerar, mirar pero considerando las cosas.
Es decir, que cuando el apóstol Pablo escribe a Corintios diciendo, mirad hermanos, está diciendo, vean sí, al Dios que están sirviendo. Vean y consideren sí, a ese Dios del cual se ha manifestado que aún lo que nosotros podríamos considerar como débil o frágil de Dios, sigue siendo más poderoso y más fuerte que toda fuerza humana o fuerza terrenal o sabiduría también terrenal. Bajo ese parámetro, entonces nos dice la Biblia, pues mirad hermanos, vuestra vocación. Este término significa llamado, sí, o también lo que se puede considerar como profesión. Considerad, dice la Biblia, vuestra vocación, vuestro llamado que hemos recibido de parte del Señor. Si consideren pues vuestro llamado, dice el verso 26, que no sois muchos. Primeramente, usted debe de entender que algo Dios quiere darnos a entender en este tiempo. Los que han sido escogidos o los que han sido llamados, de acuerdo al texto bíblico, no somos, ¿qué dice la Biblia? No somos muchos. Mi querido hermano, aún el mismo Jesús llamó entre los suyos a quienes había escogido como manada pequeña. Amén. Eso haciendo referencia a que a la verdad, si bien es cierto, muchos son los llamados, pocos son de esos llamados los escogidos, sí, los llamados a servir o los llamados a ser embajadores de Dios. Verso número 26 nos dice y nos declara la Biblia, no sois muchos, sí, y da los calificativos. No somos muchos, ni sabios, ni tampoco poderosos, ni tampoco, dice ahí, nobles, o lo que se podría también considerar como, sí, como ricos, o sí, en cuanto a lo terrenal. Ahora bien, hay un texto bíblico que manifiesta de una manera muy pragmática lo que dice el verso 26. Cuando vamos, y acompáñenme por favor a la escritura, en el libro de Hechos de los Apóstoles, mire lo que nos dice el Señor. Libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 4, porque esto va muy ligado de la mano, no solo con lo que menciona el verso 26, sino también el 27. Y quiero tener esta introducción antes de leer el verso 27. ¿Ya lo tienen? Hechos capítulo número 4, Hechos de los Apóstoles. Nos declara el Señor. Verso número 13. Mire lo que declara la palabra del Señor. Hechos capítulo 4, versículo número 13. ¿Ya lo tienen? Dice el Señor. Entonces, viendo el denuedo, recuerden que este término significa la facilidad con que se podría, sí, dar una exposición, sí, considerando, dice ahí, ¿no? Viendo el denuedo de Pedro y de Juan, que habían sido estos, mi querido hermano, sí, apóstoles o discípulos de Jesús. Sí, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, y dice ahí, y del vulgo, lo que bien se puede entender como del pueblo o de la gente común, ¿sí? Y cuando habla sin letras, es decir, no teniendo títulos académicos alguno, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? ¿Con quién habían estado? ¿Verdad? Nosotros tenemos un adagio aquí. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí? Ellos con quién habían estado andando en su vida, ¿sí? Por lo menos en los últimos 3 años y medio, con Jesús. Y de él, mi querido hermano, habían aprendido, ¿sí?, todo cuanto ahora ellos manifestaban a las gentes y a las muchedumbres. La escritura pues nos dice en el verso 13, les reconocían que habían estado con Jesús. Ahora, pero ¿quiénes eran Pedro? ¿Quién era Juan? ¿Quiénes eran estos hombres? Personas sencillas y simples trabajadores de pesca que en su debido momento Jesús llamó. Jesús escogió para poder hacer de ellos
hombres totalmente diferentes, o lo que podría considerar yo irreconocibles antes de que Jesús apareciera en sus vidas. Mi querido hermano, este preámbulo de este ejemplo de Hechos capítulo 4 se enmarca perfectamente en lo que dice el verso 27 de la primera carta a los Corintios capítulo 1. Leamos. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar, dice ahí, ¿a quiénes? Para avergonzar, dice aquí, a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar también ¿a qué cosa? A lo fuerte, o a lo que se cree fuerte. Mi amado hermano, recuerden, Pedro y Juan eran hombres sencillos, pero ahora formados en Cristo, sí resultaron ser hombres totalmente diferentes. Mi querido hermano, esto lo refuerza también en la segunda carta a los Corintios, y acompáñeme por favor al capítulo número 13. Capítulo número 13 de la segunda carta a los Corintios. ¿Ya lo tiene? Nos dice el Señor en el capítulo 13, verso número 4. Nos menciona el Señor: porque aunque fue crucificado, hablando de Cristo, en debilidad, ¿por qué? De acuerdo a su naturaleza obviamente humana, sí, vive por el poder de Dios. Nos dice ahora, pues también nosotros, ¿cómo nos considera de manera general? Somos débiles, pero ¿en quién dice? En Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Ahora recuerden, cuando vamos a la primera carta de Corintios, el Señor sí nos dice que no es que a la verdad nosotros hayamos sido de valor incalculable, o de fortaleza, o con habilidades y destreza para que Dios nos haya considerado, si nos haya escogido para servirle. No, la Escritura más bien nos pone en una situación bastante incómoda, haciéndonos notar de que nosotros somos una elección, pero de lo que no valía, de lo que no poseía valor. Y de ello Dios entresacó, escogió, si lo metió su mano escarbando para tomarlo y hacer algo que sirve. Cuando vamos al versículo, recuerde esto, verso 27, nos dice el Señor: sino que lo necio del mundo escogió Dios. Y aquí nos detalla, yo diría, con estas, a manera simplemente diríamos, de un ingrediente cómico, sí. La Escritura nos dice que escogió lo necio. ¿Cómo éramos, mi amado hermano, antes de venir a Cristo? Éramos personas necias, tercas, cerradas, que los cuales teníamos nuestra propia manera de ver las cosas espirituales, y ahí nos deteníamos, y ahí entorpecíamos más bien el propósito de Dios. Pero a Dios diríamos así, a Dios le plació, soberanamente hablando, tomar eso que era necio y terco. La Escritura nos dice aún más para hundirnos: lo necio escogió del mundo, ¿verdad? Dios, para avergonzar a los sabios, y también ha escogido, ¿qué otra cosa más? A lo débil, a lo frágil, a lo más vulnerable. Sí, Dios no cogió algo fuerte como para decir, tú estás hecho como para ser, diríamos, enviado a mis propósitos. No, mi amado hermano, Dios cogió lo susceptible, lo que se puede quebrar, lo que se puede, diríamos así, romper. Eso lo tomó Dios. ¿Para qué? Para avergonzar, dice la Escritura, ¿a quiénes? A los sabios. Mi amado hermano, usted mismo podría considerar en su propio hogar. Si usted tuviera, diríamos, una matita ahí puesta, que la viene comprando puesta en una funda, y tomara para esa mata dos recipientes, uno de vidrio y otro, un jarrón de vidrio y otro de barro, pregunto, ¿qué
recipiente escogiera usted para depositar esa mata? ¿Qué escogiera usted? ¿Ah? El de barro. ¿Pero por qué lo escoge? Porque es algo más fuerte, más resistente. Mi amado hermano, Dios no escogió lo más fuerte ni lo más resistente. Escogió lo más frágil, y aún no solamente frágil, sino lo más inservible. Sí, y eso hemos sido cada uno de nosotros. Nadie puede sacar pecho antes de venir a Cristo diciendo: ¡ay, el Señor me escogió a mí! Siéntete, diríamos así, orgulloso de que me escogió a mí. No, mi hermano. Al contrario, nos escogió porque no teníamos valor alguno. Muchos de nosotros hemos venido a los pies de Cristo justamente por esa, diríamos, particularidad. Hemos venido heridos, hemos venido frágiles, hemos venido enfermos, con hogares destruidos, en una situación deplorable. Y eso, mi amado hermano, Dios con el tiempo, con su Santo Espíritu, lo ha ido formando, lo ha ido cambiando, lo ha ido restaurando. Y ahora sí podemos decir en Dios que me siento orgulloso porque cogió lo que no valía para darle valor. Amén. Eso lo ha hecho el Señor. Ahora, la Biblia, como para aterrizarnos, si acaso tenemos un concepto más alto de nosotros mismos, acompáñenme por favor a la carta, al libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 7. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, en el capítulo número 7. Si algo Dios dejó entrever en medio de la nación judía de Israel, fue su condición por la cual Dios la escogió. ¿Por qué escogió Dios a esta nación? Veamos. Deuteronomio 7, versículo número 7 al 8. O del 6 si gustan podemos leer, por el contexto. Porque tú eres pueblo santo, o apartado para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Recuerde que esto tiene que ver con un llamado. Te ha escogido para hacerle un pueblo, ¿cómo? ¿Un pueblo? ¿Qué dice? Un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Hasta ese verso cualquiera diría: wow, hermano, es decir, que a mí el Señor me escogió porque era lo más bonito, lo más bello, lo de mayor valor, lo de mejor prestigio. Pero el verso número 7 nos da la realidad del por qué nos escogió. Verso número 7: no por ser, dice ahí, vosotros más que todos los pueblos. Primeramente, cuidado, no pretenda hacer algo que a la verdad ante los ojos de Dios no es. La Escritura primeramente nos dice que no nos ha escogido por ser nosotros más sobresalientes que otra persona, sino, dice la Biblia, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais, eso sí, tiempo pasado, el más insignificante de todos los pueblos. Siempre tomo esta acotación como manera de ejemplo. Cuando usted va al mercado, ¿verdad?, y lleva dinero, usted escoge de entre los productos lo mejor, ¿verdad? Nadie escoge la papa podrida para decir: debe la podrida, la que tiene gusano, esa me quiero llevar, ¿verdad? Que usted no hace eso. Cuando usted va a un racimo de verde, escoge realmente los más grandes, ¿verdad?, para que estos le puedan inclusive durar más también. Cuando va a escoger el arroz, obviamente, ¿verdad?, escoge el que casi no tenga piedra alguna, ni ningún tipo de pronto de insecto o gorgojo. Siempre trata de escogerlo lo mejor. Cuando va a escoger ropa, zapatos, ¿por qué prendas va? Por la mejor. Si usted ve que tiene una falla y se muestra no sirve, usted no paga por ello. Mi querido hermano, cuando Dios se metió a escogernos, se metió entre las papas más podridas. Pero fue al quintal y dijo: ¿cuál es el que no vale? El de allá, el que está en esa esquina. Dice: perfecto, de ahí quiero coger. Y ahí metió la mano y dijo: esta está bien podrida, pero esa va a llevar, esa quiero. Pero mire que no sirve.
No importa, porque en mis manos lo que no sirve puede llegar a servir. Amén. Y eso, mi amado hermano, lo ha hecho con nosotros. Dice el Señor en la parte final del verso 7, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Amén. Yo no sé si tú, ojo, si tú te sientes insignificante ahora, tienes un problema. Tienes un problema. La Biblia, mi amado hermano, dice que erais insignificantes. En Cristo ya no somos insignificantes, ahora somos hijos de Dios. Amén. Si Satanás te está hablando a tu mente y te está haciendo sentir una cucaracha al momento, en la presente, diríamos, si en el presente tiempo tienes una batalla que pelear y sacarlo de tu mente, y eso solamente lo vas a lograr cuando dispongas tu vida a orar y a batallar en tu mente, sí, para disipar todo pensamiento que el enemigo quiere introducir, te quiere hacer de ti una cuna, sí, con ese tipo de diríamos así, de situaciones despectivas. Tú en Cristo ahora tienes mucho valor, amén, porque fuimos comprados a precio de sangre y ahora somos parte del cuerpo de Cristo, amén. Ahora, la Escritura, si bien es cierto, nos dice que éramos insignificantes, dice ahí, aún siendo insignificantes, Dios tuvo algo precioso para eso que nos servía. Mira lo que dice el verso número 8. Sino por cuanto Jehová, ¿qué dice? ¿Qué hizo con lo insignificante? Lo amó, os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, que es sinónimo de esclavitud, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Mi querido hermano, sí, y para complementar el asunto, vayamos por favor nuevamente a la primera carta a los Corintios, que de ahí hemos tomado la referencia para la enseñanza. Recuerda esto, verso número 27. Versículo 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios. Esta es una segunda posición. ¿Cómo más Dios nos vio? Como algo débil. Amén. Que es lo contrario de lo fuerte. Si tú que eres susceptible, que de la nada de pronto diríamos así, te resientes, bueno, diríamos que eso es antes de conocer a Cristo, porque ya venido a Cristo, estas debilidades ahora son fortalezas en Dios o en el poder de su fuerza, y eso lo vamos a ver más adelante en un precioso texto. Dice el Señor, versículo número 27, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Cuando la Escritura nos dice para avergonzar a lo fuerte, es decir, para hacerle ver a aquellos que se dicen ser fuertes, sí, que puedan ver en nosotros que no pagaban ni 2 centavos, ellos asombrados decir, y estos ahora sí se comportan de esa manera o asimilan el problema ahora de esta forma. Mi amado hermano, lo fuerte se avergüenza al ver que lo débil ahora también es fuerte. Amén. Esa es la situación. Que aquello que pudiera ser, diríamos así, fuerte, viéndonos a nosotros que nos menospreciaban, puedan decir ahora ellos, yo no pensé que usted iba a superar esa situación. Yo no pensé que usted iba a salir adelante, pero como Cristo ya está en nosotros, claro que podemos salir adelante y claro que podemos ser, como lo dice la Escritura, más que vencedores en Cristo Jesús. Mi amado hermano, dice el Señor en el verso 28, y lo vil, lo malvado, sí, del mundo y lo menospreciado, es decir, lo que otros dejaron a un lado y no nos dieron oportunidad, escogió Dios, y lo que no es, ponlo de esta manera, y lo que no valía para nada, ¿sí? Lo que no servía, lo que no costaba ni 5 centavos, dice ahí, para deshacer lo que es.
Hay un texto maravilloso que explica esta situación, esta postura divina hacia el hombre que ha sido redimido por Dios de una manera muy especial. Acompáñame por favor a la carta de los Efesios. Libro de los Efesios. En el capítulo número 2, libro de los Efesios, carta a los Efesios, capítulo número 2. Esto lo explica de una manera muy amplia. Recuerda el texto leído, 1 Corintios, versículo número 28. Lo vil del mundo, recuerda eso, lo malo, lo perverso y lo menospreciado. ¿Por qué? ¿Por qué dice la palabra menospreciado? Porque pregunto yo, si Dios, ¿qué rumbo teníamos? ¿Qué rumbo teníamos? Muerte, y como consecuencia el infierno. Amén. Allá íbamos todos a parar. Pero a Dios se le plació. A Dios se le metió en el corazón decir: no, ya no vayas al degolladero, mejor ven y sírveme. Ahora, capítulo 2 de Efesios, verso 1, voy a leer hasta el verso 8, nos dice: y Él, hablando del Señor, os dio, ¿qué cosa nos dio el Señor? Vida. Vida. No porque no hayamos tenido vida en esta carne, sino porque viviendo estábamos muertos para Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo estábamos? Muertos. ¿En qué? En vuestros delitos, porque pecábamos, ¿verdad? Diríamos a diestra y siniestra. Y dice aquí, en vuestros delitos y pecados, en los cuales, esto sí es digno de resaltar, anduvisteis o vivisteis o caminasteis, pero eso sí, en otro tiempo. En otro tiempo. Porque se sobreentiende que venidos a Cristo, todos estos males quedaron atrás. Yo sé que en la transición, es decir, en el paso, en el cambio de muerte a vida, muchas cosas, diríamos así, se ajustan a un, diríamos así, a un cambio para que muchas cosas vayan en disminución y lo que no teníamos vaya en aumento y aparezca. Por ejemplo, si éramos súper e hiper mentirosos, venidos a Cristo, la mentira tiene que comenzar a ser aplastada y comenzar a nacer en nosotros la verdad de la palabra, del Evangelio, hasta que quedemos completamente solamente con la verdad. Amén. Recordando que Dios, el Señor, hace todas las cosas nuevas. Y querido hermano, esa transformación, o lo que se conoce en el griego como metamorfosis, es el cambio que se logra producir, así como se lo hace con un gusanito que se mete en un capullo y luego sale como una preciosa mariposa. Dios nos cogió como un gusano. Amén. Pero tenemos que salir como una preciosa mariposa en Dios. Yo sé que el proceso, es donde muchos de pronto no quisieran adentrarse, porque el proceso a veces es doloroso. El proceso a veces no es de un agrado, para nuestras vidas, el experimentarlo. Pero recuerda que al final del proceso, habrá una preciosa transformación. Ahora, yo no sé si ahora que has venido a Cristo todavía la gente te sigue viendo como un gusano. Ahí sí tienes un problema. Se sobreentiende que si vienes a Cristo, la gente debe de ver el cambio que Cristo ha obrado o está obrando en tu vida, en tu hogar. La Escritura nos dice en el versículo versículo número 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Y qué hacíamos en otro tiempo? Ahí lo dice la Biblia. ¿Qué hacíamos? Siguiendo la corriente, o la marea de este mundo. La gente decía: vámonos todos utilizo los términos chabacanos, vámonos a tomar o vámonos a chupar, y no, usted también se metía ahí. Usted también era de los que golpeaba la puerta: ¡ay, sale que ya es la hora, vamos! Y se los llevaba. ¿Verdad? Así era en otro tiempo. En otro tiempo, ¿qué hacía usted? ¿Que no vas a tomar?
hermano, te tiro la cerveza. Y se lo tiraba. ¿Para qué? Para que le haga la paga. Eso en cuanto a un vicio. Igual también para delinquir. Aquellos que han estado o han sido rescatados de esa mala manera de vivir, haciendo complot, ¿verdad? Llamando, ¿a qué hora te espero? Mira, a tal hora sales, en tal esquina te espero, perfecto, tú te quedas de un lado, yo del otro, tú campaneas que yo le robo. Así también, mi amado hermano, a veces pasa en las casas. Tú mira que no saca mi papá del cuarto, que yo le abro la billetera y le saco la plata para ir a jugar a la máquina. Y ya está. Hay muchas formas, ¿verdad? Los unos lo hacen a gran escala y otros a menor escala, pero igual el resultado es el mismo, es pecado. Amén. ¿Verdad? Tú mira que no venga el profesor que yo voy a sacar la polla, aquí copiamos todo. Y punto. Ahora en Cristo se estudia, ¿verdad que sí? ¿Cuántos están estudiando? Ya mismo termina el quintimestre. Traerán las libretas para ver. Ahora, dice la Escritura, en los cuales, recuerda esto, es muy importante, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, y claro está, agradando a quién. Por eso dice conforme. ¿Agradándole a quién? Al príncipe de la potestad del aire. Y eso refiriéndose a quién mismo, a quién como tal, al diablo. Sí, al opositor. Dice ahí, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, óyelo bien, que ahora, dice ahí, opera o está en constante ejecución en los hijos de ¿quién? Ahora recuerda, al mundo sí lo debe de regir solamente dos tipos de espíritu, o el espíritu de Cristo o el espíritu del diablo, o lo que es igual, el espíritu de Cristo o el espíritu del anticristo. Sí, recuerda esto, mi querido hermano, o está gobernando tu vida Dios, o está gobernando tu vida el diablo. No hay otra más. Amén. Muchos de los hombres dicen, cuando hablo de hombres hablo de términos generales, como la raza humana, hombres y mujeres. Muchos dicen, no, si mi vida mando yo. Mentira. En tu vida, sí, no debes de mandar tú, o por lo menos no es lo que tú dices. En tu vida o te está gobernando Dios o te está gobernando Satanás. No hay más, mi querido hermano, sí, o amigo que me estás escuchando. Cada vez que yo, no, si yo me mando y tú sales, no es que tú te mandas y tú sales a hacer la obra o del diablo o la obra de Dios. Si sales a ligar, sales a tomar, ¿a qué sales? ¿A darle gusto a quién? Al diablo. Y si sales para la iglesia con tu Biblia, ¿a quién estás agradando? Si sales a trabajar, a ganarte el pan honradamente, ¿a quién estás honrando? A Dios. Si sales a andar vagoneteando en una esquina, simplemente morboseando a las muchachas que pasan, diciéndole palabras despectivas, ¿a quién sales a agradarle? Ya ves a quién estás sirviendo y dices que mandas tú. No. Solamente hay un dueño, sí, que puede gobernar tu vida. Mi amado hermano, dice la Biblia, entre los cuales, y aquí ojo, porque recuerde, para que no se olvide del texto, habla 1 Corintios capítulo 1, no lo pierda, y no pierda Efesios, por favor. No pierda Efesios. Efesios, sí, no lo vaya a perder, capítulo 2. 1 Corintios 1, versículo número, recuerda, 28. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer. ¿Para deshacer qué cosa? ¿Por qué? Porque el Señor rompe, quita, arranca, destruye todo lo que actualmente, o diríamos así, lo que antes sí nos regía en el mundo, lo que antes nos gobernaba. Ahora, terminemos lo que dice Efesios, porque quiero llegar hasta el versículo número 8. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y ahí dice, ¿en qué vivimos en otro tiempo? En los deseos de nuestra carne, o lo que es igual al deseo de nuestra carnalidad o de nuestras concupiscencias. Versículo número 3. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos,
y éramos por naturaleza, porque esa naturaleza, ojo, con esa naturaleza ha nacido todo ser humano. Sí, todo hombre, mi amado hermano, que nace en esta tierra tiene esta naturaleza. Solo Cristo, si Cristo pone su mirada en ti y te escoge, Él arranca de ti esa naturaleza. Si a Él no le place, mi querido hermano, verte con misericordia, sí, tú vas a vivir con esa naturaleza y morirás con esa naturaleza. Sí, porque esa naturaleza la hereda todo hombre desde su nacimiento, desde el tiempo en que Adán pecó, allá en el huerto del Edén. Mi amado hermano, dice el Señor, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que quieres que el botón. ¿Sí? No había diferencia alguna. El de allá peleaba, yo también peleaba. El de allá tenía vicio, yo también tenía vicio. El de allá estaba listo para ir a la muerte, al infierno, yo también. Amén. En Cristo es que viene a cambiar nuestra realidad. En el Señor es que viene a cambiar nuestra situación. Pero ojo, en el Señor. Si tú no estás en Cristo, o si el Señor no está gobernando tu vida, sigues en el mismo rumbo que van los demás. Así vengas a la iglesia, así estés leyendo la Biblia, así estés cantando las alabanzas, tiene que regirte el Señor para que tu situación cambie en tu vida. Verso número 4. Ahora, frente a esa realidad, ¿qué dice el verso 4 del capítulo 2 de Efesios? Pero Dios, que es rico en misericordia, es decir, abundante, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con quien nos dio vida, con Cristo. Y ahí hay un paréntesis que dice: por gracia sois salvos, es decir, por un regalo de Dios somos salvos. Si tu hijo se queda de año, o si te trae en este quintimestre la primera libreta, las primeras notas de calificaciones, y te viene con 4 o 5 materias, te pone que viene con 5, con 6, pregunta: ¿dónde te lo llevas para darle la recompensa? Uno los encierran en el dormitorio y le dicen: aquí te doy tu recompensa, y guaca, ¿sí? Le da lo que se merece. ¿Sí? Pregunto, ¿usted premiaría a su hijo que le llega en matemática le saca 5, en lenguaje le saca 3, en otra le dice ni nota porque ni dio el examen? Pregunto, ¿le recompensa a su hijo y le dice: uy, qué buena nota que ha traído mi hijito, ha traído un 2.5 este fin de semana, prepárese que lo llevo al Mega Park? Mi amado hermano, mírelo de esta manera. Nosotros con libreta y notas en rojo, el Señor dijo: sí, te mereces la salvación. Entonces, ¿cómo? No ve la nota que estoy trayendo, no ve las calificaciones, estoy reprobado. De hecho, ni así saque 10 en el segundo quintimestre. Si saco 2, ¿alcanzaré la nota al final? No, ya no le alcanzo. Porque ¿cuánto es lo mínimo para pasar? 7. ¿Verdad? Y usted sabe que los quintimestres se suben y se dividen para 2. Mi amado hermano, si usted se pone a sacar cuentas ante Dios, si usted le trae la nota de su vida, ¿verdad? Le pone en moral, ¿cuánto tiene? En buena conducta, ¿cuánto tiene? En pensamiento, ¿cuánto le sale? Mi amado hermano, va por debajo del estándar de Dios. Y el Dios, en su misericordia, por eso la Biblia dice: Él es rico en misericordia. Ve su libreta y dice: uy, está quedado de año, no sea malito, un par de zapatos nuevos para el muchacho. Estoy quedado de año. Pero mi amado hermano, esa es la gracia, esa es la misericordia. Y eso es lo que Pablo en Corintios, a esta iglesia que estaba en peleas y en conflicto, le dicen: por favor, no se estén peleando por bando para ver a quién pertenecen. Si consideren que Dios es el único que deben de honrar y de seguir, en vez de andar peleando para seguir una doctrina o seguir a un hombre.
Recuerda el contexto del cual se está desprendiendo la enseñanza en Corintios. En la iglesia de Corintios había división, disensión, porque unos decían ser de Cristo, otros decían ser de Apolos, otros decían ser de Cefas, es decir, de Pedro, y otros decían ser del apóstol Pablo. Pero nadie había entendido que quien había hecho la labor de rescate, la labor de redención, era Dios. Mi amado hermano, concluyo con lo que dice Efesios, en el cual dice la Biblia, y juntamente en el verso 6, con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. Y esto ya Pablo como que veía la iglesia en Él, en el futuro. Tanto nos ha premiado Dios, mi amado hermano, tanto Dios en su piedad nos ha favorecido, que dice el Señor que ya desde diríamos así, queriendo ver a futuro, dice ahí, nos ha sentado ¿en dónde? Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso como ya mirando en fe. Tanto valor nos ha dado Dios, ya ha venido Cristo a nosotros, que nos ha puesto aún para sentarnos en donde dice la Biblia. Y eso lo certifica. Usted ha leído muchas veces un texto que yo suelo leer en Apocalipsis capítulo 3, verso 20 en adelante. Para que la iglesia esté sentada donde Él se ha sentado. Al que venciere, dice la Biblia, le daré que se siente conmigo en mi trono. Jesús se sale de su trono y dice, no sea marito si te dejo aquí. Pregunto, ¿tú avanzarías al trono del Señor? Oiga, si llego a la puerta le digo gracias, me siento más que favorecido. Pero Dios dice, no te quiero en la puerta, te quiero donde yo me siento. ¡Qué privilegio, mi querido hermano! Pero recuerda, privilegio que no merecíamos. Amén. Y dice la Biblia en el verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, ¿en qué dice? En Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es, que dice el Señor, es un regalo de Dios. ¿Nos merecemos el regalo? Por supuestamente que no. Pero si me lo regala, sería, diríamos, sí, o estaría incoherente, loco, si no logro decirle a ese regalo, Señor, sí lo quiero. Pero mira hasta dónde llega la insensatez del hombre actual. Usted le ofrece, porque de gracia recibimos y de gracia también ofrecemos, le ofrece al mundo este precioso don y el mundo dice, estoy ocupado. ¿Quiere ser salvo? ¿Quiere tener a Cristo en su corazón? ¿Y qué responde la gente cuando te va a predicar? No, por este momento no, más después. ¿Verdad? Y usted se desespera y le predica, pero mire, es vida eterna. Y dice, sí, de verdad, pero todavía no me siento preparado. ¿Preparado para qué? O sea que sí está preparado para el infierno. Para el infierno sí se siente preparado. Porque recuerde lo que ha dicho la palabra, o nos rige el espíritu, del príncipe de este siglo, que no es otro más que el mismo diablo, o nos rige Cristo Jesús. El que no está preparado para el cielo, ¿para qué está preparado entonces? Para el infierno. El que no está preparado para la salvación, entonces ¿para qué si está preparado? Para seguir en perdición. El que no está preparado para la vida, entonces está preparado para la muerte. ¿Sí me estás entendiendo? Bajo ese parámetro, si retomamos lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo número 1, dice el Señor en el verso, ahora en el versículo número 29, a fin de que nadie se jacte, es decir, se vaya a pretender creer, ¿sí?, que Él se merece todo esto, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Versículo número 30. Mas por Él
estáis vosotros, recuerda esto, siempre será por medio de Él. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho, dice, por Dios, sabiduría, justificación, santificación y 4 situaciones. Estas no las voy a tocar hoy día, estas las voy a tocar para la próxima clase, pero considéralas, porque esto es muy grande. Pero quiero terminar la enseñanza con un texto que me pareció mucho más que válido para que usted también lo considere. Acompáñeme por favor a Romanos capítulo 12. Recuerde todo lo que ya hemos leído desde la carta de Efesios. Romanos capítulo 12. Después del libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Ya lo tiene? Romanos capítulo número 12. Mire cómo Dios nos ha considerado de una manera tan maravillosa sin merecerlo. Pero, ¿por qué o para qué nos sirve también esto? Mira lo que dice. Romanos capítulo 12, verso número 16. Es un texto que me pareció muy válido. Ajustarlo también a la enseñanza. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor: unánimes entre vosotros, no altivos, y a este punto quiero llegar, sino, y mira lo que dice el Señor, asociándonos o asociándoos con quienes, mi amado hermano, con los humildes. Y dice ahí: no seáis sabios en vuestra propia. Ahora, ¿qué es lo válido de rescatar? Claro, todo, pero ¿qué es lo válido de acuerdo a la enseñanza? Versículo 16: unánimes entre vosotros, es decir, no pierdan la comunión entre ustedes, la unidad entre ustedes. Y dice más adelante: no altivos, es decir, no mirando con indiferencia a quienes. ¿A quiénes? Mira lo que dice el verso 16. Sino asociándoos con quienes. ¿Con quienes nos manda el Señor a codiarnos? Ahora, este término aquí de humilde, hermano, es con lo menospreciado. Es decir, así como Dios tuvo compasión de ti, que no valías ni 2 reales, pero que ahora vales mucho en el Señor, ya ahora con Cristo en tu corazón debes de tener la misma postura para con quienes tampoco valen 2 reales. El problema del hombre, aún de aquellos que vienen a Cristo, es que cuando ya venimos al Señor y obviamente ya entendemos ahora que tenemos el valor que Cristo nos ha dado, ya no queremos, sí, diríamos así, volvernos a meter en donde, en el quintal de papa podrido para ir a sacar más papas podridas. Ahora queremos papachola nada más. Ahí voy al punto. Recuerda que de gracia recibiste. Ahora, Cristo metió su mano en nosotros. Recuerda esto, para sacar lo que nos sirve. Mi amado hermano, pero Dios lo ha hecho por una razón. Para que nosotros también metamos la mano en el mismo quintal. ¿Para qué? Para que otros en peor o igual condición en la que estuvimos nosotros también presentemos la gracia del amor y de la misericordia que a nosotros también se nos presentó. Ay, hermano, ¿a dónde hay que ir? Por allá. Ay, hermano, pero eso está mal encarado. Mira, tiene cara de fumón, me va a robar. Ahí mismo, si esa misma condición tenías tú antes de venir a Cristo. No, hermano, yo le predico al gerente, al barrendero, no, ya que otro le predico. ¿Con quién te manda a asociar el Señor? Mira lo que dice la Biblia. Con los humildes. Ay, no, yo le predico a los jefes, no a ninguno a los jefes, a los humildes. Ahora, la humildad puede ser encontrada tanto en un rico como en un pobre. Porque recuerda que el dinero no hace la diferencia
entre su situación frente a Dios. Así como hay ricos, diríamos, hablando en la parte económica, ¿sí? Hay ricos monetariamente hablando, pero con un corazón muy sensible y sencillo. También hay pobres que tienen el orgullo, sí, mucho más elevado que el propio diablo. Amén. Es decir, que eso no hace al corazón. Pero el Señor sí nos recomienda a nosotros a mantenernos unidos y también a asociarnos, dice, y con los humildes. Por eso es que cuando Cristo caminaba en su ministerio, siempre andaba metido donde la gente no quería nunca verlo, queriendo ser extralimitado, agarrado de la mano. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes andaba agarrado de la mano? ¿Con quiénes? Con prostitutas, recaudadores de impuestos, pescadores, hombres del vulgo y sin letra. Con quienes también deben de vernos a nosotros. Pero ojo, ¿pero para qué nos tienen que ver con ellos? Predicando el Evangelio, no participando de sus malas obras. Amén. Yo me acuerdo cuando buscábamos iglesia, la buscábamos por Samanes, por Guayacanes, y terminamos por aquí. ¿Por qué? Porque el Señor nos llevó donde realmente había necesidad. No digo que allá en Guayacanes y allá en Samanes la gente no tiene que ser salva, mi amado hermano, pero el Señor siempre hará resplandecer su gracia donde abunda la maldad. Amén. Porque donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia de Dios también. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Dicho esto, mi querido hermano, entendamos pues, ¿sí?, en el verso número, para concluir, 28 y 29, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora, ¿de qué manera el Señor nos ha hecho en Él sabiduría, justificación, santificación y redención? El próximo día, jueves, lo estaremos analizando con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Sí, oremos al Señor.